Marca Personal visitamos a los personajes más relevantes de nuestro fútbol para que nos cuenten más allá de la cancha qué los mueve y qué los trajo hasta aquí. Hoy estamos en Guadalajara junto a mi pizarra para platicar con Beñat San José, un guipuzcoano que, hablando de esto, ha dado varias vueltas al mundo. Buenas, Marc. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado, ¿eh? Ah, igualmente. ¿Todo el día aquí o qué? Bueno, sí, me gusta. ¿Sí? Sí, me encanta. Después de entrenar comes aquí y todo, y oficina y todo. Desayuno, comer, a la tarde también me gusta hacer un poquito de ejercicio en el gimnasio, estar con la gente, aquí hay muy buen ambiente en el club. Y está todo el club aquí, porque hay oficinas de absolutamente todo el mundo está reunido esa aquí. es la particularidad que tiene la academia. ¿Te recuerda a tus orígenes un poco? Sí, me recuerda un poco a Zubieta, la verdad. Me recuerda un poquito a Zubieta, que como sabes es el campo de entrenamiento de la Real Sociedad, las instalaciones, y sí me recuerda un poco a esa atmósfera de vivir el club, del día a día con la gente, sí me recuerda un poco, la verdad. Pues vamos a charlar un poco. Dale, vamos. Me hace mucha ilusión hablar contigo porque me habían hablado mucho de ti, tanto gente aquí en México como algunos amigos en común que tenemos en España, y ya tocaba conocernos. Encantado, la verdad que Marc, mucho gusto y gracias también por realizar esta entrevista, que sé que voy a disfrutar, y tú eres un hombre de fútbol además, o sea que encantado. ¿Cómo te trata Guadalajara? Pues muy bien, la verdad. Es una ciudad muy bonita, muy acogedora. La gente en general en México, la gente muy amable, me he sentido así, y bien, mi familia está muy bien también. Mi hijo es mexicano y bueno, eso también siempre te ata un poquito, y la verdad que estamos muy a gusto. ¿En qué momento aparece el fútbol en tu vida y cómo? Wow. ¿Cómo aparece? Wow. Yo me acuerdo mucho el estadio de la Real Sociedad antiguo, que se llamaba Atocha, que tú ya recordarás, el mítico Atocha, que era un estadio pequeño, muy inglés, y ahí mi abuelo, que en paz descanse, pues me colaba ahí por debajo de las vallas para... Como nos tocó a todos, ¿no? Claro, en los torniquetes que pasábamos por debajo sin entrada. Eso es. Y casualidad también veía a la Real ahí y que tenía enfrente justo el banquillo del entrenador de la Real, y desde pequeño viví mucho lo que son... Pues hasta el sonido del golpeo, de las cosas que se decían los jugadores, porque me tocó que mi abuelo tenía la plaza ahí justo al lado, cerca de la vallita, y era un estadio muy pequeño. Eso fue un fútbol puro, una esencia pura del fútbol, y yo eso lo mamé desde chiquito, y después ya en el barrio estamos todo el día jugando. Teníamos, donde yo vivía en San Sebastián, había un campo tipo de fútbol sala o fútbol baby, como dicen aquí, y era todo el día jugando. La verdad que desde pequeño, o sea, es que desde esencia, vamos. Me llama la atención eso, que con tu abuelo tenías los primeros asientos, estabas frente al banquillo. Sí. ¿Ya despertaba al banquillo algo en ti o eso ya fue después? Pues obviamente que en ese momento no te puedo decir que sí, porque no sería real, ¿no? Claro está que al tener enfrente, sí, yo tengo, o sea, recuerdo totalmente como si fuera ayer el hecho de pues, ver al entrenador, a Toshak, pues viviendo eso, los cambios, cuando entraba uno al cambio, cómo se le daban las instrucciones. O sea, yo me acuerdo que viví eso de cerca, pero en ese momento no te podría decir. Pero sí es verdad, y esto es cierto, que yo ya desde muy joven me gustaba mucho enseñar a los niños. Por ejemplo, yo estaba en los cadetes de la Real Sociedad, ¿no? En la Academia de la Real Sociedad como jugador, tendría pues 14, 15 años, y yo ya entonces en mi colegio entrenaba a los niños de 8 años, 9 que empezaban a deporte escolar con el fútbol. Siempre me encantó enseñar fútbol, enseñar lo técnico, la pasión por el fútbol, siempre me encantó. Y desde entonces prácticamente nunca dejé de entrenar, o sea, siempre entrenaba alguna categoría. Pues con 17 años entrenaba otra categoría pues de chavales, después alevines, y es cuando me vino la oportunidad, después de dejar pronto el fútbol, de ir directamente ya como entrenador, sí, a la cantera de la Real, ¿no? Que eso fue un antes y un después para mí.
Detecto cierta esencia de formador, ¿no? Que quizás es lo que falta, ¿no? Alrededor del mundo, porque parece que todos quieren de formador aspirar a ser entrenadores del primer equipo. ¿En qué momento cambia eso también? Porque luego llegas a los cadetes de la Real. ¿En qué momento te das cuenta, esto ya va en serio, voy para...? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque me ha llegado. Me ha llegado porque efectivamente yo he sido formador y considero que soy formador. ¿Sigue siendo? Sí. Yo lo que sentí fue que desde esa esencia de formador, como tú bien dices, cuando de repente llego a la Real, me acuerdo perfectamente, yo ahí estuve 4 años maravillosos y me acuerdo que después de cada año los dirigentes de la cantera o el director de la cantera de la Real Sociedad, siempre a todos los entrenadores en reuniones individuales nos preguntaban ¿qué equipo te gustaría entrenar? Yo recuerdo que yo enseguida ya ahí dije, vale, estoy en formación, de acuerdo, pero yo quiero entrenar al juvenil A. O sea, yo ya quería arriba. Entonces ya cuando ya tuve la llamada para ir al fútbol profesional de Arabia Saudí, que en aquel entonces también Arabia Saudí era mucho más desconocido, pues no lo dudé un segundo, porque yo en la Real estaba muy bien, muy valorado. La verdad que cada año teníamos muchos éxitos deportivos en lo local y en lo internacional también en torneos, formábamos jugadores, pero algo me llamaba, lo que tú me has comentado, que de formador ya quería ya ver mi capacidad en el fútbol profesional. Es algo con lo que también me siento identificado un poco con tu carrera. Tú en el 2012 te vas a Arabia, yo llego aquí. Yo me había ido justo en el 2008 a dar vueltas por el mundo. ¿Qué te da eso de estar en diferentes países, diferentes culturas? Además de, obviamente, lo económico, la carrera, las aspiraciones, la ambición de ser entrenador. Pero ¿qué te da a ti a nivel personal? Confianza. Mucha confianza de saber que uno como ser humano, ahí donde vaya, con respeto, con talento en lo que haga, o sea, teniendo sus cualidades y habilidades en lo que hace, y mucho trabajo, con ese cóctel de esas 3 cosas, se puede caminar en cualquier lugar del mundo. Porque, claro, ahora que ya he dirigido en 3 continentes distintos, en 4 confederaciones distintas, me sabe como algo natural, pero yo me acuerdo echando atrás en el tiempo que era cómo vas a ir hasta ahí, los prejuicios, los temores lógicos, y a ti te pasaría también otro fútbol, otra forma de entender la vida. Claro que uno como extranjero se tiene que adaptar, porque es clave. Yo soy el extranjero, me tengo que adaptar, no estoy en mi casa, no estoy en mi país. Entonces eso es lo primero, pero al mismo tiempo te das cuenta que más allá de las culturas y los idiomas que pueden ser muy distintos, somos seres humanos y tenemos muchas cosas en común. Cuando alguien ve que un extranjero va con respeto, con trabajo y con idea de trabajar o de conceptos de emplear su idea de forma constante y constructiva, que se puede caminar en el mundo. Da la sensación de que eres un tipo muy positivo, ¿no? De lo que transmites, incluso me lo has dicho, ¿no? Desde tus inicios en tu carrera, pero de todos estos años, este periplo dando vueltas por el mundo, ¿qué ha sido lo más difícil que te has encontrado? Joder. En Arabia Saudí, por ejemplo, hubo momentos complicados porque el club donde estaba pues, era un club que estaba en una época política no muy buena y que trabajáramos en condiciones un poquito adversas, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, pero yo seguí ahí muy constante y de ese momento de repente surgió uno de los mejores momentos en la historia de ese club, que es el Ittihad, donde está ahora Benzema, en el cual que ganamos la Copa y con chicos encima jóvenes, pero ese inicio sí puede ser igual uno de los inicios más complejos de mi carrera posiblemente. ¿Qué te has encontrado ya no solo en Atlas, pero al llegar a México, a nivel futbolístico, de la idiosincrasia del mexicano, de las características del futbolista mexicano? Obviamente, seguramente no es desconocido, me queda claro que ya lo habías estudiado y habías conocido antes, pero ya estando aquí en el día a día en general, ¿qué te has encontrado? Me he sentido muy a gusto porque para mí en general el jugador mexicano lo que me ha dado a mí como entrenador es que cuando lo convences para una idea va a muerte. Y tiene raza, es competitivo y aparte caridoso. O sea, el jugador mexicano siempre ha tenido talento. Pero en líneas generales, en mis 2 etapas en México, ahora recientemente en Atlas, pero anteriormente en Mazatlán también, muy buena conexión con el jugador mexicano y conseguir que se enfoque mucho al trabajo y a lo que queremos conseguir,
en una unión competitiva muy buena. Por otro lado, el trabajo que he visto que había que hacer en un volumen alto era lo táctico, en el sentido sí del espacio entre líneas, del comportamiento un poquito de las distintas fases del juego, que el equipo no quede deshilachado, que no quede muy distante. En eso sí he visto que hay que hacer un volumen de trabajo importante. Pero la verdad que la sensación como entrenador con el jugador mexicano, muy bien, muy buena. Sí, sin afán de buscar una crítica, ni mucho menos. ¿Cómo analizas la situación que se vive actualmente en el fútbol mexicano, ¿no? Que obviamente cada vez hay menos futbolistas en Europa, ¿no? Nosotros que venimos de allá, que conocemos cómo se compite allá y que al final el mejor nivel del fútbol a nivel mundial es allá. ¿Qué nos falta? En general a todos, a los que formamos parte de alguna forma directa o indirectamente del fútbol mexicano para acercarnos más a esa élite. Hasta hace nada ha dado jugadores muy buenos. Es que muy buenos, que es difícil de repetir y que obviamente las comparaciones son inevitables. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo. Considero también que, la Liga Mexicana tiene mucha inmediatez, para lo bueno o para lo malo. Entonces, esa inmediatez hace una liga muy atractiva, pero también esa inmediatez a veces puede cortar ciertos procesos que tal vez no le vengan bien en ciertos momentos a ese fútbol mexicano, a su desarrollo, ¿no? Pero yo, que suelo ver todos los partidos de la Sub-23 por las mañanas con mis compañeros del staff, yo en general veo que todos los clubes están muy enfocados en el fútbol base, que invierten dinero, que están enfocados, y yo creo que va a ser un poco cuestión de tiempo, ¿no? También es verdad que la selección nacional está jugando fuera del país los partidos. Yo creo que el hecho de que van a volver a jugar en México, también se avecina el Mundial, yo creo que eso le va a dar patriotismo, una nacionalización, un sentimiento grande entre la afición y la selección y el jugador que va a ser muy positivo. Pero en líneas generales, a mí como extranjero, Marc, me es un poquito difícil opinar de esto llanamente, pero para mí hay talento. Yo considero, y es mi opinión personal, que en breve viene algo mejor para el fútbol mexicano. Tú has sido campeón en prácticamente todos los países en los que has estado. Lo fuiste en Bolivia, lo fuiste en Chile, si no me equivoco. Me hablabas ahora de la Copa en Arabia. Pero llegas a un club que después de muchos años de no serlo, desde el 51, viene de un bicampeonato. ¿Qué tan difícil es eso, ¿no? Porque a lo bueno nos acostumbramos muy rápido. Tiene su complejidad y su dificultad, ¿no? Sí es verdad que yo tampoco he agarrado el equipo justo después del bicampeonato, sino más o menos 2 años más tarde de ello. En esos 2 años tampoco lo han conseguido porque es difícil. Incluso vemos que a ningún club en México le es fácil. Ahora ha sido América bicampeona, por ejemplo, pero hace mucho que no era bicampeona. Entonces es muy difícil, ¿no? También es verdad que los jugadores cambian, los jugadores van a otros clubes y entonces ya no es el mismo equipo, ¿no? Entonces en esa renovación a veces cuesta. Entonces yo ahora creo que estoy en la parte en la que estamos en la renovación de esa renovación. Estamos también apostando por la cantera, pero yo creo que es un momento de que hay que tener esa paciencia, pero obviamente el aficionado tiene todo el derecho y así tiene que pensar en que en grande, además nos apoyan para que así sea cuando vamos de visita o cuando en nuestro estadio, ni qué decir, que por cierto nuestro estadio es una maravilla. Comparto, para mí es de los mejores del fútbol mexicano. Es una maravilla. La magia del Jalisco. El Jalisco es una maravilla. La verdad que a mí me encanta el estadio, la onda que hay con la afición y obviamente es normal, si el equipo no gana, pues la afición ni nosotros estamos contentos. ¿Qué pasa con los entrenadores guipuzcoanos alrededor del mundo y lo exitosos y lo preparados y el nivel que tienen? En el fútbol español hubo una influencia trascendental. Para mí, uno de mis grandes ídolos y posiblemente el personaje más importante en la historia del fútbol, que para mí es Johan Cruyff. Cuando entró ese fútbol, dijimos, esto es algo distinto. Yo personalmente, me acuerdo que hasta entonces el fútbol español era muy 4-4-2, muy directo, muy estilo más inglés antiguo. Luego Johan Cruyff, y yo personalmente me acuerdo, era muy joven, pero dije, tendría 12 años ahora, y dije, ¿qué es esto? Esto es otro fútbol.
esto me encanta. Creo que en Guipúzcoa, que había mucho jugador de talento, como tú bien sabes, pero en Guipúzcoa, en el País Vasco, era muy de fútbol aguerrido, de fuerza, de físico, de trabajo, constancia, método. Cuando nos inculcaron o absorbimos ese fútbol, yo creo que se ha mezclado con lo que ya tenían. Eso, con esa constancia, trabajo, estudio, perseverancia, hacer que los grupos sean unidos, hacer que todos vayamos a una. Y creo que eso el guipuzcoano sí creo que te llevamos muy... esa especie como de humildad, vamos a decirlo así, de que todo nos ha costado mucho, nuestra cultura siempre es muy así, muy firme. Entonces yo creo que esa mezcla entre esa firmeza y respecto a abrir nuestra mente a un fútbol que abrió a toda España, yo creo que ha sido la clave para que salgan entrenadores de ese calibre, que son entrenadores de alto nivel, creativo, vamos a decirlo así, táctico, pero muy firmes en su metodología, en su pensamiento y en su quehacer, ¿no? Vamos un ratito a la pizarra. Venga, va. Bueno, mister, bienvenido a la pizarra. Muy bien. Aquí tienes tus Gracias. fichas. Colócalas como quieras. ¿Vas a hacer un 4-2-3-1? Has leído el pensamiento, ¿eh? El dibujo táctico es muy importante, sobre todo para también ubicar un poquito las cualidades que uno tiene en el equipo de jugadores al dibujo más adecuado, ¿no? Pero sí considero que igual el 4-2-3-1 es el sistema que racionalmente mejor ocupa los espacios en el campo. El 4-4-2 también ocupa racionalmente los espacios, pero a mí me gusta mucho esta idea escalonada, ¿no? Que haya distintos niveles, ¿no? Es un sistema que muy completo y, como digo, que ocupa racionalmente muy bien los espacios y que de este mismo sistema puedes mutar a diferentes sistemas, que es lo que a mí como técnico me gusta. Adelantar a uno aquí es casi un 4-3-3, un 4-1-4-1, dependiendo también de cómo le presionas al rival si juega con dos. Pero para mí lo más importante es la idea. Porque puedes tener un 4-2-3-1 que al final en fase defensiva está replegado y termina siendo un 4-4-2, o puedes tener un sistema lo cual tienes por ejemplo un 3-5-2, pero que realmente la idea es apretar arriba y que tienes una presión altísima saltando aquí a los espacios con los centrales. Entonces realmente más que el dibujo está la idea, ¿no? Entonces, pero partiendo de un 4-2-3-1, considero que se puede optimizar mucho, igualar numéricamente casi siempre de primeras al rival y al mismo tiempo utilizar siempre la posibilidad de presión alta con dos delanteros inmediatos, que sería en este caso el 9 y el 10 respectivamente, según sea la idea de dicho partido respecto a los rivales, ¿no? Yo no soy tanto de modificar respecto al rival, pero sí de analizar mucho al rival para saber dónde pueden estar sus fortalezas y sus debilidades. Sí, cómo hacerle daño o cómo frenarlo. En qué espacios puede dejar más vulnerables para nosotros hacerle daño. Puerta, Fulgencio, saca este disparo, golazo. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol! Creo que es un sistema que invita mucho a tener uniformidad y al mismo tiempo versatilidad, porque yo creo muchísimo y me gusta mucho la salida de tres, por ejemplo, y tan solo con dos movimientos ya puedes tener una salida de tres montando un 4-3-3 un 3-4-3 o un 3-4-2-1 con un cuadrado por dentro y hacer una superioridad, ¿no? Para mí, yo creo que sí es importante hoy en día en el fútbol moderno el poder tener mínimamente una superioridad de 4 elementos, de 4 jugadores en el centro del campo para poder conseguir tener el hombre libre tan buscado y tan famoso, y también que todo el partido, los extremos den amplitud, ¿no? Sí es verdad que al mismo tiempo que se dice esto, también es verdad que cada día los equipos, sobre todo en Sudamérica y en México, son rivales y equipos que presionan mucho, y ante presión alta, sí es verdad que el buscar una salida con más volumen en el inicio y ocupar los espacios de la zona de media puntas o de 3 cuartos, como se suele decir,
sin contar un poquito con los extremos en un principio, también da mucho rédito, ¿no? Al final, si hay equipos que te presionan, si tú estás con los mismos elementos que cuando un equipo está replegando, es decir, imagínate que un equipo está replegando y nosotros hacemos una salida de balón de 3+1, por poner un ejemplo, ¿no? Tienes dos riesgos. Uno, que no vas a tener tantos efectivos tuyos cerca para salir jugando, y dos, como has dicho, que en caso de pérdida estás más vulnerable. Otra cosa es que ante equipo que te presiona en esta estructura, ¿sí?, tú quieras jugar directamente en largo y por lo tanto lo que es el canal intermedio lo olvidas, vamos a decirlo así, o no cuentas con él, el espacio intermedio no cuentas con él, para que ya tengas el volumen, saltar líneas directamente y tengas fuego directo o segundo balón. Pero yo soy de la opinión que siempre que uno quiera salir jugando y tener las posibilidades de enlaces en corto, si el equipo rival te presiona, tú tienes que acercar efectivos. Y que los cercanos tengan mucha responsabilidad, incluido el líbero que llamo yo, que hoy en día es el arquero, que tengas muchos efectivos y que los cercanos tengan la responsabilidad de poder sacar el balón en corto, bien sea con un 3+2 o con un 4+2, y que sí los lejanos vean espacios intermedios que el delantero pueda fijar o romper, y así buscar un poco un juego más completo, que es el juego cercano, la construcción de juego desde pases más cortos, desde viajar juntos, a que si nos fuerzan a que haya un balón largo tengas también efectivos, pero partiendo de la iniciativa de poder dar recursos a la salida de balón en corto, ¿no? Para mí es muy importante que, más allá de la escucha del jugador, que es lo que yo le transmito en mi palabra, él visualmente pueda ver y reproducir un poco la idea de lo que queremos hacer en el campo. Para mí es fundamental la flexibilidad táctica, la flexibilidad de cómo afrontar un poco cada partido, pero sin cambiar esa idea base. Entonces, para mí lo más importante es que el entrenador tenga esa idea base. Nosotros, por ejemplo, partimos de un sistema que es un 4-2-3-1, que la idea en dos puntos, por así decirlo, más que en 2 puntos, la presión alta en la medida que más podamos durante el partido, que no siempre se puede, obviamente, pero la presión alta, el intentar recuperar la pelota en campo contrario, y la construcción de juego. Hay un balón, como decía Cruyff, hay un balón. Entonces, si lo tienes tú, no lo tienes rival. Entonces, cuanto mejor lo trates, cuanto más junto estés, cuanto más viajes junto, mejor va a ser todo, tanto para la llegada en arco rival como la presión tras pérdidas si la pierdes, ¿no? Entonces, un poquito esos dos conceptos nosotros los manejamos. El tener equipos tan amplios, tan largos, tantos espacios entre líneas, ¿cómo convencer que tenemos que cambiar para poder competir a primer nivel también de esa forma? Bueno, a ver, yo para mí, por ejemplo, en la MLS se está viendo, son equipos cada día... Vi mucho equipo europeizado, vamos a decirlo así, muy compactos. Al final, sí es verdad que más allá de si quieres presionar en 4 cuartos o en 3 cuartos o en cerca de tu área, sí, ¿no? Claro, en bloque bajo. Yo te ponía el ejemplo aquí, pero de igual forma los centrales aquí, ¿no? Si claro, vas a presionar exactamente, alto. pero como tú bien has dicho, cuando ellos o los equipos o todos nosotros, quiero decir, pero en el caso de la Leagues Cup, lo que sí vi es que los equipos de la MLS, cuando estaban en zona baja defendiendo, estaban muy compactos. Para mí, uno de los secretos para cómo, cuando quieres hacer una presión alta, la clave está en la línea defensiva. Para mí, en el fútbol, el que corrige es el lejano, sea central, con voz o con la acción. Entonces, en este caso, ante una presión alta rival, el lejano, obviamente, es el arquero, que también me gusta que se acerque bien ahí para, pues, si hay cualquier balón largo, haya el líbero, en este caso que sería el arquero. Entonces, ese achique de líneas sobre todo está en la responsabilidad de la línea defensiva. El hecho de que cuando nosotros presionamos al rival, ellos no se queden con los atacantes. Es decir, cuando nuestro equipo presiona y los atacantes fijan a nuestros defensores, en ese momento el que manda es el atacante rival. Sí, claro. En cambio, si nosotros vamos respecto al equipo, respecto al balón, y achicamos los espacios y un delantero o los delanteros se quedan en offside, ahí el que está mandando es la línea defensiva. Sí, lo que me comentabas, no jugar al fuera de juego, eso simplemente marcar la línea aquí y si se quedan descolgados, ahí quedan. Es decir, no estamos jugando a ver si dejamos al delantero en offside, sino que el jugar es más respecto al balón
y respecto a lo que haga el rival. Si este balón no viaja, no tenemos por qué tener temor a un golpeo. Pero si ese balón va para atrás y por lo que sea no hemos saltado y él puede golpear, aquí sí tener mucha precaución para que no nos agarren la espalda. Esta es un poco nuestra idea en general y puede ser un poco el resumen también de mi carrera, ¿no? No siempre he hecho esta presión alta, pero sí he entendido, a base de enriquecerme yo como entrenador, que este es un método muy potente para poder defender. Al final, mira, cuando pasas de aquí a aquí al banquillo, casi todo lo que haces es para estos de aquí, para estos de aquí. Entonces, tú como entrenador intentas tener un equilibrio para todos estos de aquí, para todos estos de aquí. Porque al final estos son los más importantes, son los que corren, los que luchan, los que hacen un mal pase, un buen pase, los que meten el gol, los que nos hacen felices. Entonces, para mí es muy importante que yo como director técnico desde fuera tenga el equilibrio para todos ellos. Más allá de este dibujo, lo que a mí sí me gusta es que mis equipos muestren que cada jornada vamos a competir a muerte y que hay un equipo competitivo con una idea clara que va por el partido. Eso al final, quieras o no, es otra satisfacción que te llevas como entrenador. Muchas gracias, Beñat. Un placer. Espectacular. Igualmente, placer mío, espectacular además también.